Buenos días a todos y a todas, bienvenidos. Yo soy Paloma Lobo y imparto la formación de sanación psicoenergética en la Escuela Tubán. En el día de hoy vamos a hacer un seminario gratuito que vamos a hablar sobre una técnica de autosanación. Es una técnica de autosanación que vais a poder utilizar, bueno, de forma inmediata. Entonces, para ello vamos a seguir una línea donde en un principio vamos a hablar sobre el concepto claro, profundo, sobre el que es el ser humano. Después vamos a entrar en el concepto de sanación para después profundizar sobre el concepto de sanación espiritual, sus elementos, qué requisitos debe de tener, y todo esto va a ser necesario para después adentrarnos en el tema de la autosanación, en la técnica en concreto. Bueno, esta técnica de autosanación es una pequeñita parte de nuestra formación, de la sanación psicoenergética, así que os voy a explicar brevemente en qué consiste, ¿de acuerdo? De qué se trata nuestro método, nuestra formación. Bueno, este método es un método holístico con un sistema de evaluación, un sistema de técnicas y de terapias integradoras que fue creado en el año 2008 por José Ramón Lobo. José Ramón Lobo es mi padre, él falleció hace aproximadamente un año y medio y yo, su hija, he decidido seguir su legado porque el método que él creó me parece un método muy completo que puede ayudar a muchísima gente y entonces yo he decidido seguir su legado. Bueno, él contaba pues con un amplio currículum, era naturópata desde el año 86, además se formó en medicina tradicional china, en kinesiología, era especialista en psicosomática, en psicoanalogía, en psicobiología de la nueva medicina germánica, en psicoterapia energética y en bioenergética. Y además tuvo la suerte de poder formarse con grandes sanadores aprendiendo pues diferentes formas de sanación. Dedicó la mayor parte de su vida a la docencia, dedicó la mayor parte de su vida profesional a la docencia y él contaba con 38 años de experiencia clínica. Entonces, integró todas estas herramientas y generó un método completo, que es la sanación psicoenergética, que hace sencillo y profundo el proceso de cambio en cualquier enfermedad, en cualquier trastorno, para poder alcanzar la salud y el equilibrio. Este método tiene la particularidad de abordar la enfermedad del ser humano abordando la causa, y lo hacemos a través de la terapia energética, de la psicoterapia y de la sanación, actuando sobre el cuerpo, la mente y el alma a través del sistema energético vital. Por tanto, desde la sanación psicoenergética entendemos la unión de estas tres partes, que en el ser humano es evidente, ¿no? El cuerpo, la mente y el alma, aunque en lo cotidiano, ¿no? En la sociedad en la que vivimos, normalmente la mayoría de las personas pues lo perciben de forma separada. Vivimos separados de nuestro cuerpo, de nuestra parte espiritual, de nuestra parte interior, al cual la mayoría de las personas ni reconocen ni prestan atención. Sin embargo, vivimos vinculados a nuestra mente, pero que es la mente del ego, la cual la mayoría de las personas consideran la verdadera realidad humana. Nuestra mente está separada de nuestro interior o consciencia pura, que representa la naturaleza espiritual, y vive separada de nuestro cuerpo, que representa la naturaleza física. Esta separación lo que nos produce es una disfunción importante en nuestras vidas, de la cual se derivan los trastornos de salud, el dolor, las enfermedades y en general el sufrimiento humano, ¿no? Los conflictos con la vida, las fuertes contrariedades, el no aceptar nuestra realidad cotidiana, el no aceptarnos a nosotros mismos, todos estos elementos representan la fuente principal de perturbación de nuestro equilibrio, tanto orgánico como energético. Estos conflictos lo que nos producen
es que nos desencadenan patrones mentales que hacen luchar a nuestro ego contra nuestra realidad de la vida, o sea, contra nuestra realidad cotidiana. Y nos generan pues emociones nocivas, pues como el miedo, la ansiedad, la ira, el odio, el rencor, la depresión, la culpa, la obsesión. Todo esto está muy arraigado hoy en día, ¿no? Y lo sufren muchísimas personas. Por tanto, para integrar de forma coherente para la curación natural y para la salud, tenemos que entender el concepto claro, amplio y profundo de qué es el ser humano. Desde nuestra visión, desde la sanación psicoenergética, el ser humano es un ente físico, es un ente espiritual y es un ente mental. Y además que está conectado con el resto de la vida y de la naturaleza y también está conectado con la energía y con todo el universo. La parte física abarca todos los procesos biofísicos del cuerpo humano, la parte mental, que es evidentemente inmaterial y es pura energía inteligente, y la parte espiritual, que es conciencia pura, conectada con el todo, conectada con la unidad. La parte mental y espiritual están integradas en la parte física, y estas tres partes forman una unidad a través del campo energético. La física cuántica, por ejemplo, nos explica, nos dice que las partículas, los átomos, las células, las moléculas son energía y son mente. ¿Por qué? Porque se organizan de forma inteligente. La física cuántica también nos dice que el ser humano somos energía. Nos explica que la mente es energía sutil, el espíritu es energía de alta vibración y el cuerpo es energía consolidada y condensada. Por tanto, para que la energía se manifieste en sus infinitas formas en el ser humano, le hace falta un sistema energético vital. Y el sistema energético vital está formado por el sistema de meridianos y vasos energéticos, por los centros energéticos, el sistema de chakras y nadis, y por los 7 cuerpos energéticos, también llamados aura. Por lo tanto, el sistema energético vital lo que hace es conectar el cuerpo, la mente y el alma. Hay que tener en cuenta que la fisiología orgánica, la endocrina y la nerviosa dependen de la fisiología energética. Por lo tanto, la sanación psicoenergética estudia la mente, el espíritu humano y su relación con el organismo a través del sistema energético vital. De esta manera, nuestro método integra la medicina científica, las medicinas tradicionales y sistemas complementarios de sanación. Dicho esto, y ya habiendo explicado el significado claro, amplio y profundo de qué es el ser humano, ahora vamos a entrar en el concepto de la sanación. ¿Qué es la sanación? Bueno, normalmente a este término pues se le atribuye el quitar dolores, síntomas, inflamaciones, curar enfermedades o trastornos que pueda sufrir la persona, pero una visión más profunda sobre qué es la sanación se entiende no solo como un proceso de curar una patología, sino de sanar a la persona de forma completa. Es decir, podemos sanar, podemos curar una enfermedad, pero si no se han cambiado las actitudes frente al mundo, realmente no se ha sanado la vida. Y hay que tener en cuenta también que la sanación es un tipo de curación universal que existe desde el principio de los tiempos, que es una medicina de conciencia y hay que tener en cuenta que está más cerca de la intuición que del intelecto. Por lo tanto, sanar lo que significa es volver a conectar con la fuente de la energía de la vida y sus frecuencias naturales. Después, esa energía curativa, esa energía pura, se va a encargar de sanar el cuerpo, la mente y el alma. Por lo tanto, en conclusión, se podría decir, simplificando, que existen dos tipos de sanación. Por un lado, la sanación curativa,
que es la utilizada pues, en la mayor parte de los casos, como hemos dicho, pues, para quitar síntomas, dolores, inflamaciones, curar enfermedades, eliminar alguna alteración en concreto. Y luego está la sanación espiritual, que es más profunda, que no solamente es física, sino que es del alma y que requiere determinadas condiciones tanto en el sanador como en el enfermo. En conclusión, la sanación espiritual es la que conecta a la persona con su esencia espiritual, con su ser interior, con la fuente de energía divina, con la realidad y con el conjunto de la energía primaria de la vida y las frecuencias naturales y originales del estado de la vida del ser. Es la conexión con la energía pura o consciencia pura a través del sanador. La sanación espiritual no es un conjunto de terapias energéticas, sino que es un estado del ser. Es cuando la energía inteligente, cuando la energía pura que te vincula con la sanación se convierte en ti y tú te conviertes en ella. Vamos a profundizar un poquito más sobre esto. Es decir, este tipo de sanación, la sanación espiritual, es la que se dedica a sanar a la persona, a sanar el alma de la persona, además de recuperar el equilibrio en la salud, ¿de acuerdo? Para muchísimas personas la sanación espiritual lo que representa es recuperar el espíritu del niño, ¿no? Cuando somos niños somos espontáneos, somos curiosos, transparentes, inocentes, alegres, despreocupados, estamos llenos de energía. Los niños son capaces de experimentar con mayor facilidad por los procesos de alegría, los procesos de amor, de vitalidad, tienen una capacidad muy grande de vivir el presente de forma intensa, que cuando van creciendo y van recibiendo el condicionamiento de la familia, el condicionamiento de la sociedad, pues se va torciendo y se van separando de esa parte, ¿no? De esa forma de vivir la vida. Y para muchas personas significa recuperar esto, ¿no? Recuperar esta forma de vida, como vivir el presente de forma intensa, porque al final tenemos que tener en cuenta que el pasado es recuerdo, el futuro nos lo estamos inventando y lo que realmente vale es el presente. Entonces, debemos trabajar mucho por vivir el presente de forma intensa, porque aunque una situación aparentemente sea negativa, siempre nos va a traer un aprendizaje, siempre le vamos a poder sacar partido, ¿no? Entonces es un poco esa idea. La sanación espiritual se puede dar de dos formas. Se puede dar a través del sanador o se puede dar de forma espontánea. Bien, a través del sanador, el sanador lo que hace es ser un elemento canalizador, es ser un elemento de conexión, de puente. Para ello se necesita que el sanador o bien la practique o bien la tenga innata. El sanador debe estar alineado con la energía pura, con la consciencia pura y debe conectar con ella sin esfuerzo porque viva en ella, porque tenga esa forma de vivir. Para lo cual el sanador debe ser una persona simple, sin grandes contradicciones en su vida, con poco desarrollo del ego y sobre todo con un amplio sentido del amor. Eso es muy importante en la sanación. También se puede dar de forma espontánea, que se produce pues, a través de los propios procesos, de las propias experiencias de la vida, que resultan de esta la evolución espiritual de la persona. También situaciones difíciles, ¿no? Como pueden ser traumas, muertes, accidentes, separaciones traumáticas, catástrofes, crean en la persona una situación límite que generan una rendición ante la vida y una aceptación de la vida, produciéndose en la persona un cambio profundo, superando las barreras del ego, conectándose con el verdadero ser, con la fuente espiritual, con la consciencia pura. Para que se produzca la sanación espiritual deben unirse tres elementos, que son el enfermo,
La energía sanadora o energía pura o consciencia pura se puede llamar de diferentes maneras, ¿no? Y el sanador. Bien, el enfermo debe tener una actitud de confianza en el sanador. ¿Por qué? Porque se pone en sus manos con una actitud de entrega, de apertura, de seguridad. De esa manera es capaz de abrir su campo energético, es capaz de entrar en un estado de relajación, de calma, de paz, que es súper necesario para que se produzca el proceso de sanación profundo y espiritual. En segundo lugar, tenemos la energía sanadora o energía pura o consciencia pura, en la cual todos vivimos y todos estamos inmersos, aunque no seamos conscientes de ello y hayamos perdido temporalmente pues nuestra conciencia de pertenencia al todo, de pertenencia a la unidad. Y el tercer elemento es el sanador. El sanador tiene su propio campo energético, pero que al tener esa conciencia de unidad, esa conciencia de pertenencia al todo, se transforma en la propia energía pura del universo y se convierte en un instrumento de conexión, en un puente, en un canal entre la energía pura y el enfermo. Por lo tanto, la sanación espiritual es cuando el alma del paciente se conecta de nuevo con la energía pura, con la energía sanadora, a través del canal que representa el sanador. Entonces, sintetizándolo, para realizar una sanación espiritual tenemos que conseguir lo que se llama la tríada del sanador, donde el sanador es un elemento clave porque hace de conexión entre el paciente y la energía pura y por lo tanto, tenemos que conseguir el sanador, la energía pura y el enfermo. Bueno, ahora vamos a ver de qué elementos depende la sanación espiritual. Obviamente depende tanto del enfermo como del sanador. Vamos a ver de qué depende la sanación espiritual por parte del enfermo, ¿no? Bueno, pues la sanación espiritual es favorable si el enfermo, si la persona quiere salir del sufrimiento o quiere salir del conflicto que sufre en su vida. También resultaría favorable que el paciente tenga confianza y eso le permita tener una apertura hacia el sanador. Resultaría desfavorable pues que el enfermo quiera seguir en su sufrimiento y mantener esa situación de dolor para pagar algo, pues como por ejemplo karma nocivo o por ejemplo personas que dicen que tienen mala suerte y viven en la queja y no quieren salir de ahí porque creen que bueno, que es lo que les ha tocado, lo aceptan y están a gusto en esa situación, en ese bucle y realmente no quieren salir de ahí. También puede resultar desfavorable que a la persona le convenga seguir en su situación de enfermedad. Bueno, pues por ejemplo, pues porque le compensa, porque obtiene beneficios. Imaginaros una persona que tiene un trabajo que no le gusta, que no le llena, que no le gusta nada y contrae una enfermedad. Entonces está de baja en su trabajo, recibe una compensación económica y a la vez en su casa, pues sus familiares están muy atentos a él, reciben muchos cuidados. Entonces, aunque esté con esa enfermedad y aunque le produzca malestar, le compensa estar en esa situación. Entonces, este caso también es posible, ¿no? También lo podemos encontrar. También puede ser desfavorable que la persona se mantenga en una posición de no aceptar la vida que tiene y además de luchar contra la vida, ¿no? Que eso produce un gasto energético muy, muy importante. Y aunque esto pues, le produzca dolor, le produzca inconvenientes como la enfermedad, no acepta la vida y lucha contra ella. Por eso aquí tenemos que tener en cuenta que la sanación espiritual no solo va a depender de que el sanador haga bien su trabajo, ¿no? Conecte bien con la energía pura, haga bien de canal, sino que también va a depender de la persona, porque si una persona no quiere curarse, no quiere salir del sufrimiento, no lo va a hacer. Y también
tenemos que respetar los procesos que tiene cada persona, ¿no? Y no meternos en esos procesos, o sea, respetarlos sobre todo. Ahora vamos a ver de qué elementos depende la sanación espiritual por parte del sanador. Y esto, bueno, vamos a ver que el sanador, como hemos dicho, tiene que actuar como vehículo en el proceso de energía, sin obstaculizarla. Es decir, el sanador tiene que tener en cuenta que no es el protagonista de la sanación, sino que es el puente de conexión, es el vehículo de la energía y debe tenerlo presente para no obstaculizarla, ¿de acuerdo? También debe actuar con conciencia de amor, de servicio, de unidad, ¿no? De tener conciencia de pertenencia al todo. Debe actuar como facilitador. Hay que tener en cuenta que la sanación es fácil y sencilla y se basa en la coherencia y en la ley del mínimo esfuerzo, que es como se producen todos los procesos en la naturaleza, con la ley del mínimo esfuerzo. El sanador debe actuar sin condicionamientos ni expectativas de curación. Solo debe de tener la intención y la voluntad de sanar. Lo de las expectativas de curación no trae nada bueno, ¿no? Es tener confianza, tener la intención y la voluntad de sanar. De que el sanador extienda su consciencia al campo energético del paciente y de esa manera cree una unidad con él. También el sanador debe actuar con plena voluntad, seguridad, fe, determinación y poder. No poder desde la parte del ego, sino hablamos de un poder equilibrado, hablamos de un poder justo, ¿no? Porque cuando tú tienes este conocimiento y esta sabiduría, pues tienes que utilizar el poder de forma equilibrada, de forma justa. Una manera que podemos tener para ver si estamos actuando bien es cuando vamos a tomar una decisión, tenemos que ver si esto es bueno para la unidad, para el individuo y para el conjunto. Si son buenas para ambas partes, lo hacemos. Pero si lo que vamos a hacer va a perjudicar o a la parte individual o al conjunto, no lo tenemos que hacer. Es un poco la vara de medir que podemos utilizar. Bien, el sanador debe estar seguro de su propia función sanadora. Eso es muy importante, la seguridad. La seguridad y la conciencia del poder que tenemos, ¿no? Y no debe necesitar ningún apoyo, ningún ritual, ningún objeto, ninguna tecnología. Bueno, visto lo que dificulta y lo que favorece en la sanación espiritual por parte del enfermo o por parte de la persona y por parte del sanador, ahora vamos a ver qué elementos pueden dificultar la sanación. Lo primero es la superstición y el miedo. ¿Por qué? Porque la sanación muchas veces, en muchas ocasiones, en la sociedad en la que vivimos, pues se relaciona con el mundo de lo desconocido, de la energía, y puede crear en las personas pues inseguridad, puede crear miedos, cuando la energía, todo es energía y todos vivimos en la energía, ¿no? Lo que pasa que al no percibirla con nuestros 5 sentidos, mucha gente cree que no existe, ¿no? Y le puede producir, bueno, pues miedos, inseguridades. Otro elemento que puede dificultar la sanación es la utilización, ¿no? El uso de protecciones, de rituales, de amuletos, etcétera. ¿Para qué? Pues para defenderse o protegerse de energías perversas, de energías amenazantes. A ver, hay que tener en cuenta que nosotros tenemos nuestro propio poder y nuestra propia capacidad para protegernos de posibles energías perversas o amenazantes que nos podamos encontrar. No necesitamos nada externo, porque el poder lo tenemos nosotros. Eso también es algo que tenemos que tener claro, ¿no? De hecho, existen pues muchas técnicas, ¿no? Para protegerte de forma energética a partir de tu propio ser interior. Otro elemento que dificulta la sanación espiritual es la necesidad de pedir, ¿no? Pedir a alguien superior a nosotros para que interceda pues, en una situación, en una enfermedad.
Hay algunas formas de sanación que están basadas en el pedir, como el pedir a Dios, a los ángeles, a las vírgenes, a seres superiores, como si como si fuera un poder superior. Bueno, pues desde nuestra visión esto es contraproducente, porque como ya decimos, no tenemos que pedir a nada externo y no por nuestra propia capacidad, por nuestro propio poder, nosotros podemos. Entonces, es mejor agradecer. ¿Por qué? Porque el poder sanador reside en el paciente, reside en el enfermo y reside en la propia energía pura, en la propia energía curativa, en la propia consciencia pura, ¿no? Y el último elemento que puede dificultar la sanación espiritual es el uso de técnicas curativas, de técnicas sanadoras, de tecnologías avanzadas. Bueno, pues desde nuestra visión, estas técnicas no deben ser técnicas principales, sino que deben ser técnicas auxiliares o intermediarios o vehículos de la energía. Es decir, está bien que las utilicemos, pero que no sea como algo principal, ¿no? En conclusión, la verdadera sanación es la que no necesita ni apoyos, ni rituales, ni tecnologías avanzadas. La verdadera sanación está regida por la voluntad de sanar, por la determinación de la intención en el ahora. O sea, por ejemplo, ¿no? Lo que pone aquí, que esta pierna sane o que este hígado sane. Que así sea y así será. También está motivada por el amor, la fe, la sabiduría, la paz, la voluntad y el poder, como hemos explicado, ¿no? El poder que no es el poder de la mente egoica, sino que es el poder desde la parte espiritual, es el poder desde el ser interior, equilibrado, justo, la conciencia de unidad con el conjunto y con la vida de los seres, ¿no? Es decir, esa conciencia de pertenencia al todo es muy importante, pero el motivo especial de la sanación espiritual es la consciencia de amor y de servicio. Es muy importante eso. Ahora vamos a ver qué condiciones debe tener el sanador para realizar una sanación espiritual. Bien, el sanador debe tener conciencia de amor y de servicio y ser consciente de que es un instrumento para sanar. El siguiente elemento es que el enfermo siempre es merecedor de la sanación y el sanador siempre debe actuar sin prejuicios ni condiciones hacia la persona. A ver, esta parte en algunas situaciones puntuales puede crear un poco de controversia, pero si tenemos la conciencia de pertenencia al todo, a la unidad, sabremos que ayudar en estos casos puntuales a este tipo de personas va a hacer un bien para el conjunto, o sea, va a hacer un bien para la parte individual y va a hacer un bien para el conjunto. Entonces, debemos hacerlo. El siguiente elemento es vaciarse para dar. Significa que el sanador debe estar vacío de miedos, de preocupaciones, de deseos en la mente. Es decir, el sanador debe vaciar la mente y aumentar el estado de atención y alerta. ¿Por qué? Porque si no lo hace, no se va a poder canalizar bien la energía y la luz que es necesaria para la sanación. Porque la sanación lleva consigo un gran movimiento de luz y energía que es canalizada a través del sanador. También debemos posibilitar en el estado de atención alerta, pero sin implicarnos emocionalmente en el proceso. A veces puede resultar difícil porque puede ser una persona conocida o de nuestra familia o alguien con quien tenemos vínculo y nos puede costar no implicarnos emocionalmente. Pero debemos tenerlo en cuenta y es muy importante. Hay que saber que cada uno tiene su proceso, que podemos ayudar, pero sin implicarnos más de la cuenta emocionalmente. Y por último, el estado de paz y de calma, ¿vale? ¿Por qué? Porque el estado de paz y calma, la relajación, va a promover al máximo el movimiento de luz y energía, que es súper necesario para inducir al paciente también en ese estado de calma, de paz, que es necesario para la sanación.
El sanador debe actuar con el mínimo esfuerzo. Esto nos puede chocar porque en la sociedad en la que vivimos estamos acostumbrados a que todo lo que queremos conseguir tiene que ser con mucho esfuerzo, tiene que ser con mucho trabajo, pero hay que tener en cuenta que en la naturaleza todos los procesos se realizan con el mínimo esfuerzo y la máxima fluidez, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que el protagonismo de la sanación no está en el sanador, como hemos explicado antes, sino que está en la energía sanadora o energía pura y en la propia persona, en el propio enfermo, ¿no? El sanador tiene que actuar en presencia canalizadora y no debe de entrar demasiado en determinar cómo tiene que ser la sanación. Debe también mantener la mente en lo que se llama el estado cuántico de energía punto cero. Es decir, esto significa que debe tener la mente vacía, es decir, sin actividad mental, que debe hacer el no hacer, que eso muchas veces en Occidente nos cuesta mucho, ¿no? Siempre tenemos como que estar haciendo algo porque si no, pues nos sentimos a lo mejor vagos o nos sentimos inútiles. Bueno, pues en este caso hay que hacer el no hacer, no hay que intervenir, solo debemos actuar por presencia, dejando que la energía pura, que la conciencia pura haga su trabajo. Como hemos dicho antes, abstenerse de invocar o pedir. Si pides es porque necesitas algo y porque no es suficiente con lo que ya eres. Por lo tanto, nosotros nos tenemos que centrar en agradecer, ¿no? En estar conforme, en estar agradecido con la vida, en lo que se tiene, en lo que se es, en el talento que uno tiene, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que cada individuo del mundo tiene un talento especial y una forma particular de expresarlo. Nadie va a expresar el talento como, o sea, no va a haber dos personas iguales que expresen el talento de la misma manera. Por lo tanto, tenemos que utilizarlo a favor de la evolución espiritual y agradecerlo. Y por último, practicar el ser siendo, que lo que hemos explicado antes, ¿no? Este estado del ser, de pertenencia al todo. Por lo tanto, estos son los elementos de la filosofía del sanador, que le van a permitir vivir sin miedos, vivir en calma, con la suficiente paz interior, con alegría, y todo esto le va a permitir poder utilizar el amor verdadero, es decir, el amor sin apego, el amor incondicional. También el sanador debe desarrollar aspectos como la voluntad, el poder, como ya hemos explicado, la intención, el propósito, la confianza y la fe, otorgándole de esta manera la capacidad de sanar como instrumento de la consciencia pura. Y como es la consciencia pura, la energía pura, la que conecta con el sanador, tenemos que saber que esto tiene un poder infinito y es inagotable. Esta energía espiritual, esta energía pura, el sanador la va a canalizar hacia el enfermo, por lo que la verdadera sanación es directa, es fácil y es sencilla. Bien, ahora vamos a pasar a 3 requisitos fundamentales y principales que hay que desarrollar para poder hacer una sanación profunda, una sanación espiritual. Perdón. Y son la luz, la paz y el amor. Bien, la luz y el sonido. ¿Qué representan la luz y el sonido? Pues la iluminación, representan la guía, el sendero, representan el Dharma, ¿no? La forma de hacer las cosas a favor de la evolución espiritual, representa la voluntad, la intención, el propósito, el poder, la claridad, y se relacionan con el séptimo chakra, que está en esta parte, y la mente pura. La luz que hace, la luz todo lo ilumina, la luz guía y además la luz guía con la suficiente capacidad, con el suficiente poder, la suficiente voluntad y claridad para poder hacerlo. También está la inteligencia activa, ¿no? Que hace, que crea, que genera creatividad física, el poder de manifestar, el poder del sonido y de la palabra,
y esto se relaciona con el quinto chakra, que lo tenemos aquí a la altura de la garganta. El sanador, por lo tanto, tiene que ser consciente de estas dos frases que son muy importantes y son importantes de meditar y de reflexionar. Y es que la luz se haga en el hombre y que la palabra crea la materia. Es muy importante estas dos frases y hay que tenerlas claras, hay que integrarlas, ¿no? La luz significa la vinculación con la energía pura, con la energía celestial, con la unidad y además intervenida por el amor, que es muy importante. El amor es una fuerza muy poderosa. Vamos a ver el segundo requisito, que es la paz. Es muy importante, ¿no? El estado de calma, el estado de paz interior es muy necesario para que se pueda producir la sanación espiritual. ¿Por qué? Porque en un estado de estrés, de tensión, de miedo, existe un desequilibrio energético que es de origen mental, emocional y físico. Entonces, el sistema nervioso adopta un estado de simpaticotonía y la curación y la sanación no pueden producirse en ese estado de simpaticotonía, que es un estado de estrés del cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo en ese estado está o luchando o huyendo o bloqueado. Y para que el proceso de reequilibrio se produzca, es necesario entrar en un estado de paz, de calma, en el que el sistema nervioso entra en un estado de relajación, de vagotonía, y esto es necesario para que el cuerpo y la mente de la persona sean receptivos a la energía y a la información que está recibiendo. Y son necesarios pues, para producir cambios y transformaciones profundas que necesita la curación y la sanación. Por eso es tan importante este estado de paz, de calma, de relajación. Y el tercer requisito es el amor. A ver, el tema del amor lo he querido sintetizar para tampoco extenderme muchísimo y salirme del tiempo, pero el tema del amor puede dar para mucho rato, o sea, es un tema muy, muy extenso. Pero bueno, yo he intentado sintetizarlo un poco para quedarnos un poco con la idea principal, ¿no? La sanación se realiza en su mayor plenitud cuando se produce a través de la energía del amor, porque es la energía espiritual más pura y más potente y poderosa que existe, la energía del amor. La fuerza del amor representa la sabiduría, la radiación y el magnetismo. El amor genera la conciencia de la unidad con el todo. Y entonces, ¿qué hace? Crea sabiduría, que al nacer del amor lo que produce es paz y que a su vez esa paz lo que desarrolla es la fe y la confianza. La energía del amor se relaciona con el cuarto chakra, con el chakra del corazón. Por lo tanto, el sanador espiritual debe tener cualidades innatas para sanar. Es decir, el sanador espiritual debe tener sencillez, un bajo nivel del ego, debe tener conciencia de servicio y de amor, debe tener sentido innato del amor verdadero, del amor generoso, del amor valiente, del amor sin apego y del amor incondicional. Y su forma de sanar es sencilla, como hemos dicho, es fácil, es directa, se produce en presencia y sin esfuerzo. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos conectar con el todo, podemos conectar con la energía pura, con la conciencia pura, ¿no? El amor verdadero es la fuerza del sanador y es el cauce por donde circula la energía pura y la energía sanadora. Bien, la energía del amor lo que hace es conectar al paciente con la energía pura o la energía espiritual del universo. ¿Por qué? Porque el amor verdadero lo que hace es unir, es conectar y es vincularnos con el todo. Por lo tanto, el acto de amar para sanar conlleva atención despierta, conlleva un grado de calma y de paz espiritual, conlleva la intención de sanar
y de conectar al paciente con la energía sanadora del universo. Bien, y dicho esto, que he explicado, bueno, cómo es la teoría, de qué condiciones, de qué elementos tenemos que tener en cuenta para una sanación espiritual, ahora nos puede surgir la pregunta de decir, vale, y ahora con todo esto, ¿cómo puedo llevarlo a la práctica, no? Porque, bueno, hay veces que la teoría, pues es sencilla, es fácil de entender, pero ahora, ¿cómo yo todo esto lo puedo llevar a la práctica? Bueno, pues vamos a ello, ¿no? Vale, vamos a ver cómo podemos alinearnos de forma completa para poder conseguir todo esto que hemos hablado anteriormente. Bien, la consciencia del sanador lleva consigo un gran grado, gran responsabilidad, ¿de acuerdo? Y esta responsabilidad supone tener una consciencia de amor y de servicio respecto a las personas que vamos a tratar o respecto a nosotros mismos. En consecuencia, el sanador debe adquirir una disciplina y que esa disciplina le permita conectar de forma fácil, de forma sencilla con la energía pura. La palabra disciplina a veces puede tener una connotación un poco negativa, pero no tiene por qué suponer un gran esfuerzo, sino que la disciplina es simplemente integrar y adquirir un hábito, el hábito de alinearse todos los días. ¿Para qué? Pues para poder vivir en el estado del ser que hablábamos antes, que es tan necesario para la sanación y para que la energía pueda circular con fluidez a través del sanador, es importante que éste se encuentre bien alineado. Bien, pues para ello voy a explicar tres tipos de alineación. Necesitamos la alineación mental y espiritual, necesitamos la alineación energética y la alineación física. Bien, la alineación mental y espiritual la podemos realizar, bueno, pues a través de la meditación o a través de una actitud mental adecuada, adquirir la alineación espiritual correcta que haga consciente del papel de servidor, fuera del campo de la influencia del ego, dejando de pensar y poniendo la atención en la nada, en el no hacer. Y de esa manera podremos conectar de forma sencilla y fácil con la energía pura. En este caso, yo aconsejo siempre un ejercicio que a mí me funciona muy bien, que a lo mejor lo conocéis, es como cuando nos ponemos, o sea, bueno, hay que tener en cuenta que vivimos en una sociedad en la que vamos muy rápido, tenemos muchas obligaciones, muchas cosas en la cabeza, ¿no? Y eso nos produce mucha actividad mental. ¿Cómo podemos parar esa actividad mental? Bueno, pues podemos hacer un ejercicio que es observar nuestros pensamientos. Entonces, cuando nos ponemos desde esa posición del observador, nos vamos a dar cuenta de que va a llegar un pensamiento y se va a deshacer, va a llegar otro y se va a deshacer, y vamos a ver que cada vez van a llegar menos pensamientos y cada vez nuestra mente va a estar más vacía. Entonces, haciendo este ejercicio de observar nuestros propios pensamientos, vamos a conseguir ese vacío mental, ese dejar de pensar y poder hacer el no hacer, ¿de acuerdo? Así que, bueno, para la alineación mental y espiritual podemos hacer este ejercicio. Para la alineación energética, en este caso, vamos a hacer un ejercicio de visualización. Vamos a visualizar el canal central, que es la energía de la Tierra, o sea, que es la energía de la Tierra, que se llama la energía Sushuma, Ida y Pingala. Entonces vamos a visualizar cómo entra la energía de la Tierra por nuestro primer chakra y va subiendo hacia arriba. Después vamos a visualizar cómo la energía del cielo entra por el séptimo chakra hacia abajo y cómo esas dos energías se van a unir en la zona del cuarto chakra, en la zona del corazón, mezclándose con nuestra propia energía espiritual. Entonces debemos mantener y activar estos tres centros y mantenerlos unidos con líneas de energía. ¿De acuerdo?
Ahora vamos a pasar a cómo podemos hacer la alineación física. Entonces, en el cuerpo sabemos que como cuerpo, mente y alma es toda una unidad, pues el cuerpo físico obviamente va a influir en la canalización de la energía. Perdón. Por lo tanto, vamos a proponer dos ejercicios. El primero de ellos es en posición de loto, que es sentado con las piernas cruzadas, la espalda recta, la cabeza alta, el tórax levantado y los hombros hacia atrás, los hombros bajos, y mantenerse en esta posición al menos 10 minutos. El otro ejercicio que se puede hacer de pie, pues con la cabeza alta, recta, como si un hilo pendiera de la cima, levantar el tórax, bajar los hombros, mantener la columna dorsal recta, llevar ligeramente hacia adelante y hacia arriba la pelvis con el objetivo de poner la columna lumbar lo más recta posible. Y de esta forma estamos alineando las tres cavidades, la cabeza, el tórax y el abdomen. Y también estamos alineando las tres partes de la columna, cervical, dorsal y lumbar. Debemos mantenernos en esta posición al menos 10 minutos. Bien, con estos ejercicios vamos a conseguir esa alineación que necesita el sanador para poder conectar de forma fácil y sencilla con la energía pura. Y ya dicho esto, con esta práctica para poder alinearnos bien, vamos a pasar a la técnica, a la práctica de la autosanación. Bien, para realizar el proceso de autosanación, bueno, es muy importante, lo primero, que se contemple en tu campo de creencias. Es decir, si no te lo crees, o sea, hay que saber que las limitaciones no las ponemos nosotros. Entonces, si tú crees que eso no es posible, no va a ser posible. Pero si tú crees que es posible, es posible. Así que el primer paso es que se contemple en tu campo de creencias. Después ya elegimos una posición cómoda, pues que puede ser tumbado, puede ser sentado, puede ser en posición de loto, siempre intentando tener la espalda, o sea, la columna recta, ¿no? Debemos entrar en un estado de calma, de paz, de relajación, para lo cual pues se puede utilizar pues bien la respiración o las técnicas de alineación que acabo de explicar. Entramos en ese estado de calma, de paz y a continuación vamos a sentir nuestro cuerpo energético, manteniendo la atención o bien en diferentes partes o bien de forma global. En este caso, en esta técnica de autosanación que vamos a hablar hoy, porque hay que decir que técnicas de autosanación hay muchas, pero esta en concreto, en esta técnica de autosanación en concreto, lo que vamos a hacer es utilizar la mente como herramienta para sanar al servicio de la energía. ¿Y qué tenemos que hacer? Evitar pensar. Para ello, el ejercicio que acabamos de decir, dejar la mente vacía. ¿Para qué? Para poder sentir, para poder examinar sin condicionamientos. Entonces, a través de la mente, lo que vamos a hacer es examinar, es sentir, es visualizar tanto nuestro cuerpo físico como nuestro cuerpo energético. Y además lo tenemos que hacer con total libertad y sin condicionamientos. Debemos confiar en nuestra intuición, que es muy importante, ¿no? En el día de hoy vamos a ver dos tipos de autosanación. Por un lado está la autosanación directa y por otro está la autosanación dirigida. Bien, la autosanación directa vamos a percibir, vamos a sentir el cuerpo energético de forma global. Vamos a sentirlo, el cuerpo energético de forma global, hasta que sentimos que está completo. Por eso hay que confiar en nuestra intuición. Parece sencillo, parece una tontería, pero no lo es. Es muy importante, ¿no? Porque la mente es muy poderosa y podemos percibir, podemos sentir hasta que se sienta completo y ahí hemos terminado.
El segundo tipo de autosanación es la autosanación dirigida. Aquí, a través de sensaciones, a través de visualizaciones, vamos a examinar, vamos a sentir, vamos a ver a través de la mente, pues cómo están las diferentes partes del cuerpo. Pero bueno, pero también vamos a sentir a través de la mente, pues se siente pues cómo está el hígado, cómo están los riñones, cómo está la rodilla, etcétera. Y cuando encontramos una alteración o una sensación de malestar, entonces en ese momento tenemos que mantener la atención, la atención despierta sobre ese lugar hasta que la sensación desaparezca. Bien, el recorrido del examen o la visualización, hay que tener en cuenta que tenemos que hacerlo con cierto orden. Es decir, si por ejemplo vamos a examinar nuestro cuerpo energético, pues lo podemos hacer por partes. Vamos a empezar por la cabeza, el cuello, el tórax anterior, la espalda superior y media, las extremidades superiores, el abdomen, la pelvis anterior, la zona lumbar, la pelvis posterior, las extremidades inferiores y el examen de la columna vertebral a través del canal central. Observar el cuerpo energético es ver el campo de energía, porque ya sabemos que no solamente somos la parte física, sino que somos una parte energética y ocupamos mucho más espacio. Entonces, observar el cuerpo energético es ver el campo de energía. Lo podemos ver o bien de forma global, como hemos dicho, la autosanación directa, o lo podemos ver dividido en partes, como aquí en la autosanación dirigida. Si examinamos el cuerpo físico, si decidimos examinar el cuerpo físico, igualmente tenemos que hacerlo por partes y con cierto orden. Empezar por la cabeza, cuello, garganta, tórax, pulmones, corazón, extremidades superiores, espalda alta, espalda media, estómago, páncreas, bazo, hígado, vesícula biliar, intestino delgado, intestino grueso, próstata, vejiga, genitales, espalda baja, riñones, pelvis, extremidades inferiores y examen de la columna vertebral a través del canal central. Bien, vamos a ver ahora qué señales nos podemos encontrar durante nuestro recorrido por las diferentes partes del cuerpo, ya sean físicas o energéticas. Bueno, pues aquí existen muchas formas. Podemos sentir desde sensaciones de bienestar, sensaciones de malestar, podemos sentir palpitaciones en el corazón, podemos notar una reacción en el estómago, incluso reacciones en las manos y otras posibilidades. ¿Qué hacemos cuando estamos haciendo el recorrido y, por ejemplo, en el estómago nos encontramos una sensación de malestar o una palpitación en el corazón? ¿Qué debemos hacer? Debemos mantenernos en ese lugar con la atención despierta, con la mente vacía, hasta que esa sensación de malestar o esa sensación que hayamos sentido desaparezca. Una vez terminada la práctica, terminado el recorrido completo del cuerpo, podemos comprobar de nuevo mediante el rastreo que esa alteración que anteriormente nos había producido una sensación, al pasar por segunda vez, al hacer un segundo rastreo, nos damos cuenta de que ya no hay respuesta. ¿Qué significa eso? Significa que se ha sanado, que se ha equilibrado esa zona, ¿de acuerdo? En conclusión, deciros que esta técnica, si se practica de forma habitual, es decir, si cogemos la dinámica de hacer la alineación, de conectar de forma fácil con la energía pura y de poder hacer este tipo de autosanación, es sencillo y es muy, muy poderoso. Hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, si imaginaros que tenemos pues un problema, no en el corazón o en algún órgano en concreto, sería interesante
hacer el recorrido tanto por la parte física como por la parte energética. De esa manera, lo que vamos a hacer es realizar una sanación más completa y profunda, porque hemos estado tanto en la parte física como en la parte energética. Bueno, esta es la técnica de autosanación. Ya os digo que podéis practicarla desde el primer día y os vais a dar cuenta de que, aunque aparentemente parezca sencilla, es muy poderosa. Y esta técnica de autosanación es una pequeñita parte de nuestra formación de sanación psicoenergética, en la que utilizamos más técnicas de autosanación y muchísimas técnicas más. Entonces, ahora me gustaría presentaros de forma breve qué técnicas, qué terapias nosotros trabajamos dentro de nuestra formación, dentro de la sanación psicoenergética. Bien, vamos a refrescar lo que he dicho al principio, ¿no? Que la sanación psicoenergética tiene la particularidad de abordar la salud y la enfermedad del ser humano tratando la causa, tratando el origen, a través de la terapia energética, de la psicoterapia y de la sanación, actuando sobre el cuerpo, la mente y el alma a través del sistema energético vital. Bien, la sanación psicoenergética relaciona todo lo físico, lo mental, lo emocional y lo entronca con lo espiritual. En la sanación psicoenergética vamos a utilizar diferentes sistemas de evaluación. Vamos a utilizar el diagnóstico kinesiológico con el AR, vamos a utilizar los pulsos, tanto el chino como el ayurvédico, vamos a utilizar el VAS positivo, que es la señal vascular autónoma, y vamos a utilizar el diagnóstico energético sensitivo, es decir, el uso bipolar de las manos. Desde la sanación psicoenergética trabajamos desde tres grandes ámbitos. En primer lugar, desde el campo bioenergético y físico. En segundo lugar, desde el campo de la mente y las emociones. Y en tercer lugar, desde el campo de la sanación. Bien, desde el campo bioenergético y físico existen una amplia variedad de tratamientos bioenergéticos que sirven para resolver desequilibrios causados en el sistema energético vital y en el organismo. Lo haremos mediante biocircuitos energéticos naturales, mediante la radiónica, mediante la acupuntura energética, entre otros. El segundo campo es el campo de la mente y de las emociones. En esta parte tratamos de utilizar las mejores técnicas de psicoterapia actuales, con una diversidad de posibilidades terapéuticas con el objetivo de poner orden y armonía en las emociones y poder sanar la mente. En esta parte utilizamos técnicas eficaces como la psicoterapia energética, la psicosomática, la psicoanalogía, la psicobiología de la nueva medicina germánica, la terapia regresiva y diferentes tratamientos para poder sanar los miedos, las fobias y las adicciones. El tercer campo es el campo de la sanación, a través del cual actuamos sobre la parte física, energética, mental y espiritual al mismo tiempo. En esta parte vamos a aprender 5 formas de sanación. En primer lugar, la sanación bioenergética, que a través de ella conoceremos de forma profunda el sistema energético vital y la relación que existe entre el campo de energía y el campo biológico. Haremos un estudio y aplicación de los biocircuitos naturales, la sanación manual con los conceptos bioenergéticos, cromoterapia, terapia de sonido, entre otras. En segundo lugar está la sanación manual etérica. Este tipo de sanación sirve para tratar alteraciones energéticas en la red etérica, en el aura, en el sistema de chakras, en el sistema de meridianos y nadis. Y lo haremos a través de la imposición de manos, a través de mudras energéticos variados y de geometría energética. Este tipo de sanación lo que hace es regular y modular las alteraciones de la energía, es decir,
las insuficiencias, los excesos y los bloqueos. También aprenderemos tratamientos para las fugas energéticas y autosanación manual. El tercer tipo de sanación que aprendemos dentro de la sanación psicoenergética es la sanación reconectiva. Este tipo de sanación conecta a la persona con la fuente de energía sanadora, restableciendo las frecuencias naturales y originales. Este es un tipo de sanación libre, no intervencionista, y aprenderemos autosanación reconectiva manual, sanación reconectiva y un tipo de sanación virtual. También conoceremos otro modelo que en este caso es intervencionista, en el que busca la reconexión de los meridianos con las líneas de fuerza de la Tierra. En cuarto lugar, vamos a aprender sanación espiritual, que es de la que hemos hablado, hemos entrado un poquito hoy y hemos hablado de la sanación espiritual. Bien, este tipo de sanación es recomendable conocerla y experimentarla para poder usarla con cualquier otro tipo de técnica o de terapia. Este tipo de sanación se utiliza en armonía y en consonancia con las leyes espirituales y universales, y lo que hace es conectar a la persona con su esencia espiritual. Bien, por último, aprenderemos sanación cuántica. Este tipo de sanación, aun siendo moderna porque se aplica la visión cuántica, es a la vez tradicional porque los antiguos sanadores también utilizaban métodos similares de proyección mental. La sanación cuántica se utiliza para transformar la realidad. Elementos importantes pueden ser la proyección de la intención de la hora, el uso de la palabra, la comunicación no verbal, entre otras. También aprenderemos otras modalidades como la sanación cuántica familiar y grupal, la sanación radiónica y la autosanación cuántica. Finalmente, aprenderemos a trabajar la sanación a distancia, que es un recurso muy útil cuando la persona no puede acudir físicamente a una sanación. En conclusión, todos estos tipos de sanación están provistos de una gran cantidad de técnicas y de formas sanadoras en las que se vincula constantemente la sanación con las herramientas energéticas y psicoterapéuticas anteriormente citadas. Bueno, para terminar, si os ha gustado el tema, si os ha gustado el tema de la autosanación, si habéis sentido afinidad, si tenéis interés por aprender la sanación psicoenergética, pues os invito a que os informéis en Tuban, porque la próxima promoción, que quedan ya las últimas plazas, comienza el próximo 25 y 26 de octubre, sábado y domingo. Entonces, bueno, como digo, podéis poneros en contacto con nosotros a través del número que aparece en pantalla, el 91 435 0290, y poder solicitar la información. Bueno, espero que hayáis disfrutado mucho de este seminario gratuito. Yo la verdad que he disfrutado un montón, porque además este tema me gusta mucho, porque me parece un tema muy útil, muy práctico, que además es sencillo y que se puede llevar a la práctica a partir de ya. Bueno, deciros que esta grabación, o sea, que este vídeo esta grabación va a estar disponible, pues para que la volváis a ver, volváis a repasar, cogéis apuntes, lo integréis bien y lo podéis practicar con éxito. Bien, y dicho esto, ahora, si os parece, vamos a dejar unos minutitos, bueno, pues por si ha surgido alguna duda, por si tenéis alguna pregunta, pues podéis hacerla a través del chat de Zoom y podéis preguntar lo que, bueno, las dudas que tengáis. Así que, bueno, muchísimas gracias por vuestra atención. Para mí ha sido un placer y, bueno, espero que os haya gustado mucho. Y aquí estoy ahora disponible para que me preguntáis lo que creáis oportuno. Muchísimas gracias a todos. Mira, creo que en el chat hay algo. Vale, buenos días.
Bueno, animaros, ¿eh? Si ya os digo, si tenéis alguna duda, si no me he explicado bien o tenéis algo que no ha quedado claro, es el momento. No dudéis en preguntar, ¿de acuerdo? Voy a esperar unos minutitos a ver si os animáis. Muchísimas gracias a ti, María Isabel. Me alegro que te haya parecido interesante. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Vale, ¿cuántos meses será la formación? Bueno, esta formación tiene una duración de 10 meses y la realizamos una vez al mes, un fin de semana al mes, ¿vale? Y tiene una duración, ya digo, de 10 meses. Venga, animaros que yo me voy a quedar aquí unos minutitos por si me parece muy sorprendente porque de estos temas no se habla totalmente, es lo que hemos hablado, ¿no? Porque al final la sociedad a lo que se dedica es a solamente existe lo que percibimos por nuestros cinco sentidos. Lo demás para la mayoría de las personas no existe, pero claro, la energía vive con nosotros somos energía. Así que nada, me encanta, ¿eh? Muchas gracias por tus palabras y me alegro de que de que te haya gustado, María Isabel. Gracias. Vale, la formación es en Madrid, en la Escuela Tubán en Madrid, y bueno, la hacemos allí, en Madrid. Es de forma presencial, tiene la modalidad de forma presencial. De nada. Muchas gracias, María Elena, a ti también. Vamos, de verdad que no sabéis lo feliz que me hace que os haya interesado, que os haya gustado mucho. Vamos, yo es que a mí este tema me apasiona y lo vivo de forma apasionada. Entonces, bueno, me encanta que le encante a la gente, de verdad que sí, de verdad que sí. Muchas gracias a vosotros, de verdad. Bueno, voy a esperar unos minutitos más y si ya no, si no hay ninguna duda, si no hay ninguna pregunta, pues bueno, pues ya cerraré la sesión. Pero ya os digo que estoy a vuestra disposición, que cualquier duda que os haya surgido de todo lo que de todo lo que he dicho, estoy encantada de solucionarlo, vaya. Muchísimas gracias, de verdad. Muy bien. Sí, desde luego. Mira, aquí en el chat me ponen ha sido muy interesante porque rompe muchas creencias. Exacto, es que
Al final, en la sociedad en la que vivimos, pues desde pequeñitos se nos instauran creencias limitantes que al final nos limitan en la vida, ¿no? Porque nosotros tenemos mucho poder y en nuestro interior, desde nuestro interior podemos hacer muchas cosas. Solo tenemos que quitarnos las creencias limitantes y creérnoslo. Sí, sí. Rompe muchas creencias, exacto. Y nada, eso os invito a que lo volváis a repasar, lo integréis bien y lo practiquéis con vosotros mismos, porque os vais a dar cuenta de que es una herramienta muy útil y muy poderosa. ¿Cuándo es la formación? La formación empieza el próximo 25 y 26 de octubre y son 10 meses. Ujú. Y ya, bueno, para más información, pues sobre la matrícula y todo esto, pues os podéis. ¿Cuánto es la formación? Te refieres a de forma económica, ¿no? Bueno, eso tenéis que poneros en contacto con la escuela Tubán al número de teléfono que os he comentado y ellos os informarán sobre todo el tema de la matriculación, sobre el tema económico, ¿de acuerdo? De nada. Muchas gracias a ti. Bueno, pues como veo que ya no hay más preguntas, si os parece, bueno, voy a ir cerrando la sesión. Como os digo, os agradezco muchísimo la asistencia, la atención de todos vosotros. Vamos, me alegra muchísimo que os haya gustado este tema. Además, es algo que debemos proclamar por el mundo, o sea, de hacer a la gente consciente. Y bueno, que de verdad que muchísimas gracias a todos. Un abrazo muy grande. Hasta luego.